Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El fin del amor entre Can Yaman y Sara Bluma? Descubre por qué las redes sociales arden con esta inesperada y polémica ruptura. Amigos, hoy tenemos una noticia que ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo y que ha dejado a todos con la boca abierta, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que una de las parejas más queridas y seguidas del momento llegara a este punto de quiebre tan repentino, y es que estamos hablando nada más y nada menos que del galán turco Can Yaman y la encantadora Sara Bluma, quienes hasta hace apenas unos días parecían vivir en un cuento de hadas, pero hoy la realidad es muy diferente y las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla donde los fans no saben a quién apoyar. Todo comenzó hace unas pocas horas cuando ambos, casi al mismo tiempo, publicaron mensajes muy extraños en sus cuentas de Instagram que encendieron las alarmas de todos los seguidores. Y aunque al principio muchos pensaron que se trataba de una broma o de una estrategia publicitaria para algún nuevo proyecto juntos, la tristeza en sus palabras confirmó lo que todos temíamos: que el amor había llegado a su fin. Según fuentes cercanas a la pareja, la tensión entre ellos venía creciendo desde hace unas semanas, supuestamente debido a los celos y a la falta de tiempo. Pero la gota que derramó el vaso fue una discusión muy fuerte que tuvieron en un restaurante de lujo anoche, donde testigos aseguran que Sara se levantó de la mesa muy alterada y dejó a Can solo y visiblemente afectado. La situación es tan crítica que los fans se han dividido en dos bandos muy marcados, creando hashtags que son tendencia mundial en este momento. Por un lado están los que apoyan incondicionalmente al actor con la etiqueta Team Can, argumentando que él siempre ha hecho todo por ella, y por otro lado están los defensores de la modelo con el Team Sara, quienes dicen que ella tiene derecho a su libertad y que se sentía asfixiada en la relación. Lo más impactante de todo esto son las declaraciones que supuestamente se han filtrado, donde Can Yaman, con el corazón roto, habría comentado a su círculo cercano: "Yo le di mi corazón y mi confianza". Pero hay cosas que no se pueden perdonar cuando se rompe el respeto, unas palabras muy fuertes que nos hacen pensar que quizás hubo algo más grave que una simple pelea de enamorados. Por su parte, Sara Bluma no se quedó callada y, aunque no ha dado una entrevista oficial, subió una historia a sus redes con un fondo negro y una frase que decía: "No voy a permitir que nadie apague mi luz. Merezco ser feliz sin condiciones", lo que muchos interpretaron como una respuesta directa a las actitudes posesivas que algunos rumores atribuyen al actor. Es increíble cómo cambia todo en cuestión de segundos, porque si recordamos bien, la semana pasada los veíamos compartiendo fotos de sus vacaciones soñadas, sonriendo y prometiéndose amor eterno. Y ahora esas fotos han comenzado a desaparecer de sus perfiles, lo cual es la señal definitiva en estos tiempos modernos de que no hay vuelta atrás. La comunidad de fans está realmente conmocionada, los foros de internet están llenos de teorías conspirativas, algunos dicen que una tercera persona entró en discordia, mientras que otros aseguran que la presión de la fama fue demasiado para Sara, quien no está acostumbrada a tener cámaras siguiéndola a las 24 horas del día. Lo cierto es que ver a Can Yaman así, tan serio y distante en sus últimas apariciones, nos rompe el corazón a todos, porque sabemos lo apasionado que es cuando se enamora. Y esta vez parecía que había encontrado a su media naranja. Sin embargo, también hay que entender la posición de Sara, quien es una mujer joven, talentosa y con una carrera brillante por delante, y quizás sintió que debía elegir entre su amor por Can y su propio crecimiento personal. Una decisión que nunca es fácil de tomar. La pregunta que todos nos hacemos ahora es si habrá alguna posibilidad de reconciliación, porque ya sabemos que en el mundo de los famosos donde hubo fuego cenizas quedan. Pero por el tono de los mensajes y la rapidez con la que se han dejado de seguir en redes, todo apunta a que esta ruptura es definitiva y dolorosa. Los paparazzis están acampando fuera de las casas de ambos esperando alguna declaración, pero hasta ahora el silencio es lo que reina, un silencio que dice más que 1000 palabras. Es curioso ver cómo los comentarios en las fotos de ambos se han llenado de debates intensos. Hay quienes culpan a Can por ser demasiado intenso y tradicional, diciendo que Sara es un espíritu libre que no se puede enjaular. Y hay otros que critican a Sara diciendo que no valoró el amor sincero de un hombre como Can, lo que demuestra que esta historia ha tocado una fibra sensible en todos nosotros. Imagínense la situación, estar en el ojo del huracán, con millones de personas opinando sobre tu vida privada, juzgando quién tiene la razón sin saber realmente qué pasó dentro de esas 4 paredes. Debe ser una presión insoportable para ambos.
Además, se dice que Can Yaman tenía planeado un viaje sorpresa para el cumpleaños de Sara, un detalle romántico que ahora ha quedado en el olvido. Y pensar en esos planes cancelados hace que la historia sea aún más triste para los que creíamos en su amor. En medio de todo este caos, apareció una supuesta amiga de Sara que dijo en un programa de televisión, ella lo intentó hasta el final, pero hay diferencias de carácter que son imposibles de ignorar. Lo que nos da una pista de que quizás no fue un evento único lo que causó la separación, sino una acumulación de pequeñas cosas que fueron desgastando la relación poco a poco hasta que ya no pudieron más. También se rumorea que Can Yaman está considerando tomarse un tiempo libre de las pantallas para sanar su corazón y alejarse de todo el ruido mediático. Lo cual sería una gran pérdida para sus fans que esperan verlo pronto en nuevos proyectos, pero su bienestar emocional es lo primero. Por otro lado, Sara ha sido vista saliendo con unas amigas, tratando de mostrar una cara fuerte ante las cámaras, pero quienes la conocen bien dicen que por dentro está destrozada, porque a pesar de todo, el amor que sentía por Can era muy real y profundo. Esta telenovela de la vida real nos mantiene a todos pegados a la pantalla, actualizando las noticias cada minuto para ver si alguno de los dos decide hablar y aclarar las cosas. Porque la incertidumbre es lo que más alimenta los chismes y las especulaciones. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, son seres humanos que sienten y sufren igual que nosotros, y merecen respeto en este momento tan difícil. Aunque entendemos que la curiosidad es inevitable cuando se trata de dos estrellas tan grandes. La división en las redes sociales es tal que incluso otros famosos han empezado a opinar sutilmente, dando likes a las publicaciones de uno u otro. Lo que ha echado más leña al fuego y ha hecho que esta ruptura sea el tema de conversación en todas partes. Ahora, queridos amigos, después de analizar todo lo que ha pasado, de ver las reacciones, las frases ocultas y el dolor evidente en ambos, la situación sigue siendo muy confusa y nos deja con muchas interrogantes sobre el futuro de ambos. Es triste ver terminar algo que parecía tan bonito, pero a veces la vida tiene otros planes y lo mejor para ambos es seguir caminos separados si ya no se hacen bien el uno al otro. Estaremos muy pendientes de cada movimiento, de cada nueva publicación y de cualquier comunicado oficial que puedan lanzar en las próximas horas. Porque esto todavía no termina y seguramente tendremos más capítulos en este drama que ha paralizado a las redes sociales. Lo importante aquí es ver cómo manejarán esta crisis pública, si optarán por la guerra de declaraciones o si mantendrán la elegancia y el respeto mutuo por el bien de lo que alguna vez tuvieron. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para nosotros en este canal. ¿Creen que realmente todo está perdido entre Can Yaman y Sara Bluma o ven una luz de esperanza para una reconciliación futura? ¿De qué lado están en esta historia? ¿Apoyan la postura de Can o creen que Sara tiene razón en sus reclamos? ¿Piensan que la presión de los fans y los medios influyó en esta triste decisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta noticia bomba. Activen la campanita y denle like si les gustó el video, nos vemos en el próximo video con más exclusivas.